Muy buenos días a todos, ¿qué tal estamos? Seguro que mirando por la ventana este sol que nos ha saludado esta mañana, vamos a ponernos en la presencia del Señor y a escuchar. Hoy vamos a dejar que resuene en nuestros oídos ese texto de los Hechos de los Apóstoles que nos da unas pinceladas de lo que era aquella primera comunidad de Antioquía, una comunidad potente, una comunidad fuerte, una comunidad misionera que está tejida por esos mimbres que son esos nombres de los apóstoles de primera línea y también de esos nombres que quizás no están, no son primeras espadas, pero que también están ahí sosteniendo la iglesia. Es bueno descubrir esta vitalidad para ponernos en su espejo y ver cómo están respondiendo también nuestras comunidades cristianas, nuestras parroquias, nuestras iglesias locales. Vamos a escuchar este texto de los Hechos de los Apóstoles. Dice: en aquellos días la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cuando cumplieron su misión, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén, llevándose con ellos a Juan Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Moreno, Lucio el Cireneo, Manahén, hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, llevando como asistente a Juan. Bueno, pues hemos dicho que era una comunidad, esta comunidad de Jerusalén y de Antioquía. Era una comunidad donde se vivía ese intercambio de dones espirituales, de carismas y de bienes también. No hay un intercambio solamente, como digo, de dones espirituales, sino también de dones materiales, de las colectas que hacían para el sustento de las distintas iglesias. Un estilo, una forma de vivir la iglesia, podríamos decir la forma de vivir la comunión, que haya ese intercambio, esa circulación de dones, de carismas, de unas iglesias para con otras. Yo creo que es una belleza poder entender así la iglesia y vivirla así también, ¿no? En la iglesia diocesana, en las parroquias, no solamente vivimos hacia adentro, preocupándonos de nuestros intereses estrechos, ligados al límite territorial de nuestra parroquia. En las familias lo mismo, la familia no está rodeada por una barrera que impide el contacto y la permeabilidad con otras familias. No digamos tampoco la vida política. Por eso yo entiendo que la parroquia no es una especie de supermercado de sacramentos donde yo voy a mesa puesta, donde yo me sirvo de unos dones y me marcho, ¿no? No es un lugar donde yo voy a servirme de, sino a servir a. Lo mismo que la familia no es una pensión barata donde yo voy a comer o a ducharme y luego me desentiendo de la vida de la familia. O lo mismo que la política no es solamente un lugar donde yo voy a tomar o a servirme de unas ventajas o de unas subvenciones o de unos servicios, sino también yo soy partícipe de la vida política. Por eso, en esas tres dimensiones, y podríamos señalar más, yo soy también corresponsable. Yo tengo que aportar mis dones, no solamente porque tengo que pagar los impuestos, sino también personalmente yo tengo que construir la iglesia, construir la familia,
construir el Estado, el país, la provincia, desde la participación en la vida pública. Si no sería pues un parásito, un aprovechategui, ¿no? Alguien que solamente se acerca a la iglesia, a la familia, a la política para aprovecharse. Yo creo que en estos días de confinamiento hemos experimentado esa capacidad de poner en común los dones que tenemos, esos 5 panes y 2 peces que propone y pone delante a aquel muchacho, a aquel joven, hace que se multiplique. Cuando una comunidad está viva, cuando una parroquia está viva, florecen los dones, los carismas, catequistas, encargados del canto, de enseñar el Evangelio, de servir en la caridad, ¿no? Cuando una familia está viva también se produce ese milagro de la fraternidad, de ser una familia abierta. Cuando la política es participada por todos, se vive no como una carga, no como una ocasión de crecimiento, sino como una plataforma de servicio. Dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que que la palabra crecía y se multiplicaba, ¿no? Decía, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, ¿no? Pues nosotros vamos a experimentar también, ojalá, este crecimiento de la palabra, este crecimiento de nuestras comunidades. Es verdad que ahora estamos en una situación especial, pero también en la distancia. Nosotros participamos de la vida de la parroquia. También nosotros no podemos dejar de ser testigos, apóstoles, en este tiempo de pandemia. No podemos dejar de poner nuestros dones espirituales al servicio y dones materiales al servicio de la Iglesia y del mundo. Dice que en aquella comunidad crecían los maestros y los profetas y los maestros. Los profetas, personas capaces de desentrañar lo que nos está pasando y mirar hacia el futuro y buscar soluciones para el futuro en la fe, en la vida pública, y maestros capaces de enseñar esa sabiduría acumulada que viene de la lectura de la palabra de Dios. Y por último, la recomendación que nos hace este texto: ayunar y orar, orar y ayunar. Ayunar significa también romper la cartera, privarnos de lo superfluo para dárselo a los demás, a los pobres, y orar, porque no puede ser que en tiempos de pandemia se rece menos. Al contrario, tenemos más tiempo, creo, más posibilidades para orar, y a veces orar también entre lágrimas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor os bendiga a todos, y que miremos al espejo de esta primera comunidad cristiana. Buen día.